Cada 2 de febrero se celebra el Día Internacional de los Humedales. Es por eso que este mes quisimos traerles a una invitada que conoce del tema para que nos hable un poco más acerca de la importancia de estos maravillosos ecosistemas. Esperamos que lo disfruten. Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast donde hablamos de las cosas divertidas, ñoñas, curiosas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a otro podcast de ciencia. Yo soy Elisa y hoy estoy con David, que volvió por fin. David, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, estuve un poco perdido por bastante trabajo, pero ya estoy por fin de nuevo aquí retomando nuestros proyectos en otro podcast de ciencia. Sí, fueron como unas pequeñas vacaciones del podcast, pero ya otra vez estamos acá. Y bueno, hoy no nos acompaña Elizabeth, pero les tenemos a una invitada que nos va a hablar de un tema que es muy interesante y diría yo que es poco conocido. Ella es Daniela Salazar Suaza. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bien, qué bueno que hayas aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @podcast_ciencia en Twitter y como @otro podcast de ciencia en Instagram, Facebook y TikTok. También les recuerdo que pueden escuchar este podcast en distintas plataformas de podcast. No estamos en todas, pero sí en las principales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBooks. Y también tenemos el canal de YouTube en donde a veces subimos nuestros podcasts con imágenes que puedan acompañar el podcast. No siempre lo hacemos, pero para eso también están las redes sociales en donde subimos contenido relacionado con los episodios de los que hablamos. Entonces ya saben que pueden seguirnos por ahí. Contamos, hoy nos acompaña una compañera y bióloga de la universidad que nos va a hablar sobre un tema muy interesante y tal vez no tan conocido por algunos de ustedes. Entonces, Daniela Salazar es bióloga de la Universidad de Antioquia. Ella es estudiante de maestría en restauración ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana y también pertenece al grupo de investigación en estudios florísticos de la Universidad Católica de Oriente. Su experiencia radica básicamente en el inventario de plantas acuáticas en ecosistemas como humedales, que es el tema el cual vamos a tratar hoy, y actualmente también se encuentra participando en varios proyectos de investigación relacionados con este tema tan interesante. ¿Eso es correcto, Dani? Sí. Perfecto. Entonces, precisamente invitamos a Daniela al podcast para que hablemos de humedales, pero antes de empezar pues a hablar como más a profundidad del tema, quiero que nos cuentes, Dani, por qué decidiste estudiar humedales, cuál fue como esa inspiración para hacerlo o qué fue lo que te llamó más la atención de este tipo de ecosistemas. Bueno, Eli, pues inicialmente surgió una idea en el grupo de investigación al cual pertenezco acerca de estudiar más a profundidad los humedales del altiplano del oriente antioqueño. Cuando surgió esta propuesta, a mí me pareció súper interesante y empecé a investigar aún más sobre los humedales, sobre los servicios ecosistémicos que prestan, sobre una gran cantidad de cosas que me fueron sorprendiendo mucho, y al tener pues como tanta cercanía de ellos, porque son humedales urbanos que se encuentran en una matriz urbana, que están muy cerca de nosotros, yo fui yendo cada vez más a ver la diversidad florística, a ver qué podía encontrar de interesante, las aves acuáticas, migratorias. Entonces así me fui como metiendo mucho en el tema y ahora prácticamente voy a cumplir casi 5 años estudiando esos ecosistemas. Uy, súper, bastante. Oye, ¿y qué en particular te llevó a dedicarte al estudio de estas plantas acuáticas que nos estás contando? A ver, las plantas acuáticas han sido muy poco estudiadas, y eso me parece aún más interesante porque hay mucho por hacer con ellas. Son organismos que pueden beneficiar como pueden perjudicar mucho el ecosistema si hay un desequilibrio muy grande o muy fuerte en temas de contaminación y presiones antrópicas, que es lo que ahora se ve más en estos ecosistemas. Entonces, para mí fue un reto empezar a estudiar estas plantas, empezar a conocerlas, empezar a divulgar información,
y para mí ha sido un proceso muy bonito y del cual estoy pues completamente enamorada del proceso porque la verdad es una pasión muy grande la que tengo por el estudio de la flora acuática. Y según entiendo yo, pues no hay muchas personas que estudien plantas acuáticas en Colombia y en el mundo. No sé si estoy en lo cierto. Sí, David, normalmente se ha estudiado mucho plantas acuáticas, pero más que todo en zonas templadas. En las zonas tropicales y en estos ecosistemas que tienen unos cambios estacionales tan fuertes, no se ha estudiado prácticamente, pues se ha estudiado muy poco. Falta mucho por investigar y somos muy pocos los investigadores. Entonces yo creo que ya es hora de empezar a hablar de esto más a fondo y deberíamos empezar hablando de qué es un humedal. Porque cuando uno piensa pues como en esa palabra, pues sí como que lo asocia a agua, pero todo lo que es agua o lo que tiene agua es un humedal. ¿Cómo es esa definición a grandes rasgos de lo que es un humedal? A grosso modo, pues los humedales son ecosistemas muy complejos. Normalmente uno piensa en un humedal y como dice Eli, sí piensa en agua. Pero hay otros componentes que son claves para uno determinar qué es un humedal. Entre ellos está el suelo, que debe ser un suelo hidromórfico, es decir, un suelo que aguanta estar completamente inundado y es un suelo que no posee oxígeno, aparte de la columna de agua que puede estar a veces presente como puede no estar presente, hay una vegetación característica. Entonces la vegetación es un elemento muy clave porque allí vamos a encontrar organismos adaptados a estas condiciones. Si hay columna de agua podemos encontrar peces, podemos encontrar gran cantidad de organismos, pero si no hay columna de agua como es tipo un humedal, un pantano por decirlo así, o el humedal simplemente está en época de sequía y ya no hay columna de agua, la vegetación siempre va a estar presente. Entonces por eso siempre para definir un humedal pensamos en agua, suelo y vegetación. ¿A qué te refieres con columna de agua? Es decir, si yo digo un río es un humedal. Pues a ver, hay muchas definiciones de humedales. Muchas personas piensan que un humedal tiende a ser únicamente como agua estancada, pero si nosotros nos vamos a la definición de humedal que sacó el Humboldt específicamente para Colombia, que es un ecosistema que tiene cierto suelo, que tiene este suelo hidromórfico, como les comentaba, que tiene agua y que tiene organismos adaptados a estas condiciones, nosotros podríamos decir que los ríos cumplen esta definición. Sin embargo, muchos autores dicen que los humedales se reducen únicamente a aquellos ecosistemas que son lénticos, es decir, que no hay corriente, como los ríos o las quebradas o lo que sea, eso no sería considerado un humedal. Eso depende mucho del autor o de la persona que esté tratando el tema. Claro, y me parece muy interesante lo que mencionas, Dani, porque yo en muchos contextos académicos he escuchado decir que la definición de humedales es muy compleja y que de hecho pues existen como muchos tipos de humedales, pero ¿por qué es esto? Pues y por qué en Colombia dicen que tenemos tantos tipos de humedales. Sí, todos sabemos que Colombia es altamente diverso, con una gran cantidad de ecosistemas, de montañas, de ríos, de todo. Entonces nosotros podemos encontrar humedales en zonas altas, en zonas de páramo, humedales de alta montaña, como también podemos encontrar complejos enormes en zonas bajas, como las zonas de la Orinoquía, la Amazonía, el Magdalena Medio, entre otros. O sea, tenemos una diversidad enorme de humedales que ni siquiera las estamos valorando. Pues me imagino que cada uno de esos humedales cumplen un papel importante en el ecosistema, como lo es claramente cualquier ecosistema que podamos encontrarnos en el mundo. Pero, ¿cuál crees que es como ese factor importante o ese papel importante que cumplen los humedales en la naturaleza como tal? Para mí lo más importante es la gran diversidad que albergan. Ellos tienen una enorme riqueza biológica. Sirven para desove de peces, para la crianza de diversos animales, pues como aves migratorias, anfibios. La diversidad florística es fundamental. Capturan carbono, purifican el agua. O sea, uno se pone a mirar la cantidad de servicios ecosistémicos que nos pueden prestar los humedales y la gente valoraría aún más y no habría como tantos inconvenientes con estos ecosistemas actualmente. Lo que pasa es que muy poca gente conoce el papel que cumplen.
Y además de eso, creo yo que también son muy subestimados, porque pues normalmente la gente cuando piensa en un humedal piensa como en un pantanero que simplemente es feo, que huele mal, que hay bichos feos y malucos y como que realmente el pensamiento de la gente con los humedales es no, vaya mejor rellene eso, que eso es un basurero, pero realmente es porque no se les da la importancia que tiene y por ese motivo pues no se cuidan como deberían, no están lo suficientemente conservados para que cumplan ese papel, porque un humedal que esté bien conservado es un lugar muy bonito, pero claramente un lugar que está abandonado porque la gente no les presta atención, pues sí se convierte en un lugar que feo, pues. Pero sí es interesante lo que dices, Dani, porque obviamente todos los ecosistemas cumplen un papel súper importante, pero los humedales han sido bastante subestimados. Ajá, así es. Entonces, hablando de la importancia de estos ecosistemas, de los humedales y de los servicios que nos prestan a nosotros y a los demás seres vivos, entonces, Dani, cuéntanos qué tipos de humedales específicamente tenemos en Colombia, o sea, qué tipos de humedales podemos encontrar y cómo los podemos clasificar. Voy a empezar por los humedales de alta montaña, que son aquellos humedales que tenemos en los páramos, por ejemplo. Tenemos también humedales urbanos, por decirlo así, que son humedales que están, como les decía al principio, inmersos en una matriz urbana y de hecho cumplen papeles muy importantes y brindan servicios ecosistémicos pues a las grandes ciudades. Tenemos un ejemplo como es Bogotá y otro ejemplo que es acá el oriente antioqueño. Tenemos manglares en la zona costera, otros ecosistemas como morichales que se llaman así porque tienen una palma adaptada a estas condiciones acuáticas, que es la palma moriche. Tenemos ecosistemas también que son artificiales como los embalses, son humedales artificiales y hay que clasificarlo como un tipo de ecosistema porque pues lastimosamente estamos repletos de ellos. Tenemos lagunas, lagos, planicies de inundación, que son todas aquellas zonas que soportan como la descarga de los ríos. Tenemos madreviejas y muchas más. La zona de la Amazonía, perdón, cuando se desborda como tal el río Amazonas, todos estos bosques inundables son considerados humedales también. Entonces ahí pueden ver que tenemos una gran diversidad de humedales acá en Colombia y mucho por estudiar. Uf, interesante. Es que ahí tenemos un montón de tipos de humedales, un montón de ecosistemas que realmente no conocemos. Increíble. Y cada uno de esos humedales me imagino que tiene sus propias características y sus propios habitantes, por decirlo así. Exactamente. Entonces podemos hablar de quiénes viven en los humedales, Ani. De todos los seres vivos, pues quiénes habitan los humedales. Debemos empezar por los productores primarios, la vegetación, el fitoplancton, organismos microscópicos. Realmente uno a simple vista no puede ver la gran cantidad de procesos que se están dando en un humedal bajo el agua, porque hay muchos organismos microscópicos, hay algas microscópicas, hay zooplancton, animalitos diminutos, que todo eso es una cadena, lo que se está formando ahí adentro. Aparte de eso tenemos animales más grandes, tenemos anfibios, reptiles, peces, gran cantidad de cosas. Obviamente también hay una interacción muy fuerte en la parte social. Así no lo queramos reconocer y así muchas personas, como decía Eli, piensen en los humedales como un problema porque atrae mosquitos, porque huele mal. Por muchas razones, los seres humanos siempre hemos interactuado con los humedales desde hace mucho tiempo para pescar, como producción de alimento, como una gran cantidad de cosas. Entonces, hay interacciones bióticas y hay interacciones sociales. ¿No? Y precisamente cuando mencionas estas percepciones que tiene la gente, las personas sobre estos ecosistemas, pues me imagino que deben haber algunas amenazas o algunos riesgos que están enfrentando estos ecosistemas actualmente precisamente por lo que piensan las personas de ellos. Pues a ver,
Una de las cosas que más me llamó la atención también cuando hice mi trabajo de grado con humedales fueron los impactos que están teniendo en este momento. La mayoría de la gente tiene esa perspectiva de que hay que rellenar los humedales, hay que rellenarlos porque eso no sirve, porque eso huele mal, por una cantidad de cosas, y no se están dando cuenta que estos ecosistemas, por ejemplo, cuando llegan las épocas de lluvia, albergan toda esa gran cantidad de agua, piden inundaciones y un montón de cosas, que por eso ahora vemos en las ciudades tantas inundaciones en las calles, etcétera. Esa es una como de las presiones más fuertes, el llenado pues total o parcial de los ecosistemas, la contaminación. Realmente la parte más importante de un humedal es la hidrología. Entonces, como el agua está llegando tan contaminada con una alta carga de nutrientes, allí es cuando empiezan ciertas especies, por ejemplo, de flora o vegetación acuática, a proliferar en exceso. Ahí es cuando las plantas se vuelven un problema, y más cuando son plantas invasoras. En muchos casos hemos visto plantas como el buchón de agua, el llamado buchón de agua, como un problema porque obstruyen muchas, digamos, la luz es algo muy importante que debe llegar al fondo del agua para que se den una cantidad de procesos. Entonces, las plantas acuáticas, al tapar por completo la columna de agua, impiden esa llegada de luz al fondo. Entonces ahí ya es un problema. Por eso, entre las grandes amenazas están estos desequilibrios tan fuertes en los ecosistemas que hacen que ciertas especies proliferen en exceso. Entonces ahí tenemos problema con los seres humanos porque contaminan el agua, porque llenan los humedales, porque llegan y van y le echan escombros, y aparte eso me genera un desequilibrio total en la parte biótica del ecosistema. O sea, los humedales están enfrentando un montón de problemas por todos lados, y algo curioso que también me parece es que estos humedales, no sé si pase también en otros, pero lo que he podido notar es que los humedales de alta montaña están normalmente como en planicies. Entonces las planicies para nosotros los seres humanos es como lo máximo, porque para construir pues es mucho mejor. Y el problema es ese, que por ejemplo en ciudades como Bogotá se empezaron a hacer construcciones sobre los humedales, y eso, como nos decías, Dani, es otra de consecuencias pues que hoy en día se pueden ver en las épocas de lluvia, como todos estos barrios y todas estas partes empiezan a inundar un montón, y es un problema social también, y que pues ocurre porque realmente no hay una planeación o no se le dan la importancia a estos ecosistemas, de que no es simplemente un hueco que haya que rellenar. Sí, por ejemplo, también se acostumbra mucho a que lleven el ganado bovino o equino a estos humedales, entonces empiezan a comer la vegetación, empiezan a pisar todas las plantas, los nidos de las aves migratorias. Esa es otra problemática súper grande que se ve mucho ahora. Y es también bastante complejo por lo que tú nos mencionabas ahora de que nosotros en este altiplano del oriente antioqueño pues tenemos una gran cantidad de embalses y ecosistemas artificiales que, si bien es cierto que son artificiales, también están prestando ciertos servicios ecosistémicos y también están albergando muchos seres vivos ahí. Sí, David, por ejemplo, acá en el altiplano yo me di cuenta de que muchos de los humedales que yo estaba evaluando se habían creado de manera artificial, porque la zona del oriente antioqueño ha sido una zona donde se ha realizado mucha minería aluvial. Entonces, estas excavaciones abandonadas a lo largo del río, que naturalmente serían llanuras de inundación, al crear estas excavaciones y al llenarse de agua con el paso del tiempo, se han convertido, en forma de una sucesión natural, se han convertido en humedales que, a pesar de ser artificiales, albergan una gran cantidad de organismos, y casi el 80% de las plantas acuáticas que obtuve en la investigación fueron nativas, lo que los hace muy importantes, y por eso es tan importante también que en los planes de ordenamiento territorial se incluyan estos humedales, porque ya han sufrido un proceso de sucesión, de regeneración, y tienen, o sea, debemos conservar estos ecosistemas porque ya hay organismos allí importantes, inclusive algunos amenazados. Claro, increíble. Incluso yo
pues lo que tú dices me recuerda una frase que escuché hace mucho tiempo en una conferencia y es que los ríos y estos ecosistemas acuáticos ocupan el lugar que les corresponde y el hecho de que nosotros estemos construyendo encima de esas llanuras de inundación pues nos hace personas que no sabemos planificar el territorio, no sabemos planificar nuestro crecimiento como sociedad. Para pasar un poco a ese tema específico que trabajas que es tan bonito, que es el de las plantas acuáticas, ¿qué tal si hablamos un poco más al respecto? ¿Por qué no nos cuentas qué es eso de las plantas acuáticas? ¿Cómo así que plantas acuáticas? ¿Qué tiene una planta acuática que no tenga otra planta? Para no hablar como con mucho tecnicismo, simplemente voy a decir que las plantas acuáticas tienen unas adaptaciones morfológicas, fisiológicas y anatómicas que no tiene una planta terrestre. La verdad es muy complejo. Para una planta acuática, pues se tiene que preocupar por muchas cosas. Primero, debo contarles que hay diversos tipos de vegetación acuática. Hay plantas que viven completamente sumergidas y están completamente adaptadas a la vida acuática. Hay plantas que flotan libremente y ni siquiera están ancladas a un sustrato. Hay plantas que emergen, las plantas emergentes como algunos pastos, algunos juncos, son estas plantas que la raíz, o sea, están ancladas a un sustrato anaeróbico, o sea, un sustrato que no tiene oxígeno porque es un sustrato que está colmatado de agua, pero todas sus partes fotosintéticas son aéreas, o sea, tienen contacto con la atmósfera. Entonces tenemos, a grosso modo, tenemos estos tres tipos como de vegetación acuática. También hay plantas flotantes, pero que están ancladas al sustrato, que son estos lotos, que son unas flores que tienen unas flores súper vistosas, súper llamativas, que gustan mucho y se ven mucho en los laguitos, o muchas personas pues como que les gusta tener estas planticas en estanques y así. Entonces tenemos como esos tipos de vegetación acuática y unas adaptaciones impresionantes, pues que no puedo extenderme acá porque me quedaría hablando todo el día de estas adaptaciones, pero digamos que cada hábito de crecimiento, si es una especie sumergida, si es una especie emergente, si es una especie flotante, cada hábito tiene sus características particulares para ellas poder vivir en estas condiciones. También hay plantas sumergidas adaptadas a corrientes. Cuando vemos un río, cuando vemos una quebrada, hay unas plantas particulares que se aferran a las rocas y que viven sumergidas, adaptadas a estas corrientes. Son plantas muy brutales. Increíble, me parece increíble esto de estas plantas sumergidas porque uno pensaría que esas plantas necesitan oxígeno y me hace preguntarme de dónde tienen el oxígeno estas plantas. Pues es que hay un estrés ahí por la falta de oxígeno, diría yo. Sí, por ejemplo, en las plantas sumergidas, la raíz no cumple la función de absorción, cumple únicamente la función de anclaje, porque el resto de la planta tiene esas adaptaciones para obtener lo que necesite del agua. Una planta acuática no tiene estomas porque no necesita hacer transpiración. Una planta acuática no tiene lignina porque no necesita estar firme y no está en contacto con la atmósfera. Adaptaciones muy interesantes. Pero acá estoy hablando de las sumergidas, pero si vamos a una planta emergente ya la cosa cambia por completo porque únicamente la raíz es lo que está sumergido, el resto de la planta debe tener lo mismo que tiene una planta terrestre porque está en contacto con la atmósfera. Entonces, si ven como el dilema, dependiendo del hábito del crecimiento, por ejemplo, las flotantes tienen estomas en el haz, en la parte de arriba de la hoja, pero no tienen estomas en la parte de abajo porque la parte de abajo es la que está en contacto con el agua. Es muy particular dependiendo pues como de cada caso, de cada hábito. En el caso de las plantas que están totalmente sumergidas, me imagino que la obtención de la energía de la luz solar se hace más complejo. ¿Qué adaptaciones tienen esas plantas como para poder hacer su fotosíntesis? La adaptación principal es que tiene cloroplastos en toda la planta. Toda la planta está llena de cloroplastos. Para ella poder hacer fotosíntesis y para las plantas sumergidas, la llegada de la luz es fundamental. Por eso es que necesitamos
que estén todos los hábitos de crecimiento de manera equilibrada en un humedal. Y como nosotros hemos contaminado tanto los humedales, el desequilibrio es tan grande que hay extinciones locales. Es triste saber que yo no pude encontrar casi plantas sumergidas en los humedales de acá, porque están tan colmatados y tan llenos de especies colonizadoras que ni siquiera son nativas o introducidas, que estas especies sumergidas prácticamente no pueden sobrevivir con esa falta de luz que no está llegando al fondo del humedal, sea por turbiedad, por contaminación o porque hay especies flotantes que están tapando esta llegada de luz. ¿Cuáles son esas plantas invasoras que más están afectando los humedales del altiplano? Tenemos buchón de agua en algunos de los humedales, no en todos. No fue tan frecuente, pero ya es preocupante, porque el buchón de agua tiene la capacidad, otra cosa muy importante, es la capacidad de reproducirse tan rápidamente y de manera asexual. Ellos se reproducen enormemente que uno prácticamente en 15 días ya pues puede tener un humedal completamente lleno de esta planta. Entonces, buchón de agua y la especie Nymphea elegans, que es una planta flotante que tiene una flor hermosa que gusta muchísimo. Yo creo que es una planta introducida, la verdad no hay información sobre su distribución. Se cree que es una planta introducida que fue traída precisamente por eso, porque es hermosa. Entonces la gente tiene sus laguitos y quiere tener la flor de loto, la típica flor de loto hermosa, pero a la vez muy dañina porque es una especie que coloniza muy rápido, que tiene una hoja muy ancha, que cada vez llena más un humedal, que entonces no está permitiendo esa llegada de luz al fondo del ecosistema. ¿Se sabe de dónde llegó el buchón de agua? Hay muchas teorías. Se dice que el buchón de agua es de Brasil, es amazónico. Sin embargo, la distribución en las plantas acuáticas es muy compleja. ¿Por qué? Porque las plantas acuáticas, su semilla puede ir de un lugar a otro completamente fácil por el agua, flotando en el agua, porque la semilla puede ir, la puede consumir una ave migratoria que va desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur y cayó de un momento a otro en un humedal de cierto país. O sea, es súper complejo uno saber realmente el origen de ciertas especies. Entonces, se cree que el buchón de agua es amazónico, está en todo el mundo en este momento, en todo el mundo, y en todo el mundo es un problema. Ahora se están tratando de establecer métodos para erradicarlo sin hacer daño al ecosistema, pero aún no se ha definido como un método efectivo. Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis y es que es importante mencionar que el problema con estas plantas invasoras, que no solo las tenemos en los ecosistemas acuáticos, no son, digamos que uno como ser humano siempre tiende a buscar un culpable. Y muchas veces recaemos en que el culpable es la misma planta, pero eso pues no es así. Y es importante que los que nos escuchan entiendan que este problema de las invasiones biológicas es causado precisamente por nosotros, como muchos otros problemas ambientales que tenemos en este momento. Es que nosotros con nuestras actividades, con nuestros deseos de modificar el entorno, pues hemos causado ciertos problemitas ahí y pues los ecosistemas han tenido que buscar la forma de regularse de alguna manera y el día de hoy tenemos muchas invasiones biológicas que han modificado fuertemente los ecosistemas, en este caso pues los ecosistemas acuáticos. Pero ahora quería volver al tema de estos hábitos de crecimiento porque me parece muy interesante que lo que mencionas, Dani, y es que esta enorme variedad de hábitos de crecimiento, de formas en las hojas, en los tallos, las diferentes formas de reproducción, me hace pensar que es muy complejo identificar una planta acuática, pero no sé tú qué piensas al respecto. ¿Qué tan fácil es identificar una planta acuática? Es muy difícil, es muy difícil, para mí fue todo un reto y más que hay algo hermoso para mí, pero pues complejo, y es el hecho de que como estas plantas están adaptadas a unos cambios estacionales muy fuertes, algunas de ellas cambian por completo, es decir, una planta es una cuando hay época de lluvia y sube el espejo de agua y cambia por completo pues a otra cosa, cambia su hoja, cambia su tallo, florece o fructifica cuando el agua baja.
eso lo tienen algunas especies. Entonces uno cree que son especies distintas y resulta que es la misma especie. Estos son llamados ecofenos. Es algo muy brutal que una planta tenga esa capacidad de cambiar por completo su morfología, su anatomía, en época de lluvia y en época de sequía, pues es algo súper loco. Entonces eso es complejo a la hora de la identificación. Y también cuando hablamos de vegetación acuática, no solo estamos pensando en plantas vasculares, también tenemos briófitos adaptados a la vida en el agua. Entonces eso también para mí ha sido muy complejo porque ya bastante tengo con las plantas vasculares ahora para identificar musguitos y cositas así. Entonces ha sido pues todo un reto, pero es chévere, claro. Es muy chévere. Musgos que de por sí son tan poco estudiados, o al menos como que no. Ahora imagínate uno acuático o algo así, me imagino que debe ser súper complejo. Sí, la verdad es que sí, pero ha sido para mí un reto muy bonito y la verdad quiero seguir aportando mucho a todo lo que es vegetación acuática en Colombia, porque está muy poco estudiado. Bueno, y precisamente cuando mencionas eso, también me hace preguntarme qué nos falta por conocer sobre las plantas acuáticas y sobre los ecosistemas de humedales. Si a ti te preguntaran cuál es el siguiente paso para emprender una investigación, ¿qué es lo primero que harías tú? Pues primero que todo hay que conocer la diversidad de plantas acuáticas que tenemos en el país. Hay unas zonas completamente ricas en plantas acuáticas que ya han sido estudiadas, por ejemplo en la Orinoquía, ya hay varios estudios allí, pero falta mucho estudio en otros humedales de zonas bajas, del Magdalena Medio, humedales altoandinos, humedales urbanos. Primero conocer nuestra diversidad de plantas acuáticas, conocer cuáles están amenazadas, porque hay muchas extinciones locales en los humedales por culpa de otras especies que tienen más éxito reproductivo y que colonizan un montón. Se están extinguiendo especies que ni siquiera conocemos. Entonces ese es el paso a seguir, conocer la diversidad y mirar cuáles especies estamos perdiendo. Dani, ¿y cuál de todas esas plantas que has tenido la oportunidad de estudiar, todas esas plantas acuáticas tan difíciles de identificar que nos cuentas, es tu favorita? ¿Podrías decir que tienes una favorita o un grupo favorito y qué la hace tan especial que te guste tanto? Es muy curioso porque mi planta acuática favorita, cuando yo la vi, no sabía que era una planta. Yo cogí como una clase de maraña de pelos de un humedal y resulta que era una planta carnívora acuática y desde ahí ya me encantó. Desde ahí ya me encantó porque la vi en el estereoscopio, ella tiene como unas bolsitas que son los utrículos, donde ella se alimenta pues de ciertas especies. Bueno, hay varias teorías con estas trampas, aún no se sabe realmente si se están alimentando de estos organismos o lo que crean es como una cadena ahí adentro para alimentarse de los subproductos de esa cadena, porque se han encontrado muchas veces los animalitos allí adentro vivos. Entonces, aparte de que es una planta muy poco estudiada, es una planta súper interesante. Entonces, el género es Utricularia, una planta carnívora, pero mi especie favorita en particular es Utricularia pusila. Yo pensaba que solamente había una carnívora acuática en los humedales de acá del altiplano, cuando resulta que no. Me encontré con otra y aún más interesante. Entonces, esta es mi planta favorita, por muchas razones, pero también me gustan mucho los pastos. Los pastos tienen una plasticidad ecológica impresionante y mucha gente detesta los pastos y para identificarlos sí que son complejos, pero a mí los pastos me parecen muy interesantes y he encontrado gran cantidad de pastos acuáticos y pastos nativos de los humedales. No todos son introducidos,
No todos los pastos son malos, a pesar de que tenemos un gran problema con los pastos introducidos por ganadería, que se acoplan súper bien a la vida en el agua y que crean, la verdad, bastantes problemas en algunos humedales. Bueno, y ya que estamos hablando del estudio de los humedales, de las investigaciones, me parece muy interesante si hablamos de cómo es que se estudian estos humedales, es decir, cómo tú vas a un humedal y cómo haces para saber todo eso que nos estás contando. Sí, porque hay algo muy curioso que cuando uno ve pues a los botánicos, bueno, los biólogos que estudian los humedales, o sea, se enfrentan a muchos retos porque pues visitar un humedal no es fácil, precisamente por todo lo que implica, y hay pues hay algo muy curioso, son esos super trajes que usan, que son gigantes y que son como unos overoles muy, muy curiosos. Sería chévere que nos cuente qué es lo que se necesita para estudiar un humedal. Sí, es muy chistoso porque yo siempre que voy a campo parezco un Teletubby. Un minion, sí. Esos fontaneros amarillos que le toca ponerse a uno tipo overall para poder entrar al agua y no mojarse, hay que andar con guantes, hay que andar con una cantidad de cosas. Obviamente es muy complejo porque pues no es lo mismo estudiar un ecosistema acuático a uno terrestre donde obviamente te vas a mojar, obviamente el terreno es complejo, es lodoso, tenés que tener mucho cuidado, muchas normas de seguridad. Básicamente yo cuando voy a campo mantengo emparamada, mantengo emparamada con el agua casi que al cuello, porque sí, porque hay unas plantas que son difíciles de coger, cuando voy a muestrear en ríos, que David tuvo la oportunidad de acompañarme una vez, nos toca mojarnos un montón para coger un maratrum en una piedra en la mitad del río y así, prácticamente así, pero muy contenta porque para mí es un mundo por descubrir, un mundo de cosas fantásticas y cuando uno ama lo que hace realmente lo disfruta mucho. Qué bonito, sí. Dani, en estos humedales que te han tocado visitar suelen ser muy profundos, pues, o cuál es la profundidad, porque yo me imagino que si tienen que estudiar, no sé, las plantas que están más en el fondo, debe ser muy complejo, pues, acceder a ellas. ¿Cuál es el promedio de profundidad de un humedal de ese tipo? Pues los humedales de acá del altiplano no son tan profundos y son humedales pequeños. La verdad yo no he tenido la oportunidad de muestrear un humedal grande, pero voy a tener la oportunidad ahorita en marzo que voy a hacer unos muestreos en la Ciénaga de Ayapelo. Son humedales poco profundos y lo que hace uno normalmente para mirar si hay vegetación sumergida, se utiliza un rastrillo o se utiliza una draga. Pero como les comentaba, yo acá solamente encontré plantas sumergidas en 2 humedales por el problema del exceso de colonización de especies como Nymphea elegans. Yo tiraba el rastrillo y no encontraba, lo único que encontraba era raíces y raíces de Nymphea. No encontré más sumergidas. Entonces, inclusive algunos son tan poco profundos que yo me podía meter con el fontanero, pero ya en otros casos, humedales tan grandes, toca en bote. Toca en bote e ir mirando con el rastrillo y con la draga lo que uno se vaya encontrando en el fondo. ¿Cuál ha sido como una experiencia que hayas dicho maluca, pues, que en una de estas salidas de campo te haya tocado extremadamente duro, que te haya hecho cuestionar si realmente esto era lo tuyo o todas las has disfrutado como lo máximo? ¿Cuál ha sido como una anécdota así bien extraña que te haya pasado? Pues a ver, en los humedales, cuando hice mi tesis en los humedales de acá, nunca tuve ningún problema, nunca me he sentido como que, ay, yo realmente sí quiero hacer esto, no, la verdad tengo una pasión tan grande por las plantas acuáticas que nunca me he cuestionado eso. Tal vez es incómodo cuando me toca ir a muestrear ciertos ríos, ciertas quebradas, porque a veces toca atravesar los ríos literalmente, ¿cierto, David? Toca atravesar el río caminando, si es posible, pues. Entonces uno es mojado todo el día, eso es incómodo, obviamente uno a veces se enferma y más cuando le toca ir a muestrear en zonas como Santa Rosa de Osos o zonas altas donde el frío es miedoso. El frío. Y uno es emparamado todo el día en campo hasta las 5 de la tarde que ya termina, entonces eso tal vez es incómodo, obviamente.
pero uno lo hace con mucho amor y con mucha pasión porque realmente pues uno lo disfruta. Sí, y tal vez también porque uno se expone a ciertos riesgos por el hecho de que es un río, a veces son ríos muy caudalosos y al atravesarlos pues no puede resultar por allá en otro lado. Entonces, por eso. Sí, es peligroso también. Bueno, y hablando entonces de precisamente de lo que nos contabas, de que no has encontrado plantas sumergidas, de que estos ecosistemas son altamente intervenidos, yo te quería preguntar, de pronto nos puedes compartir algunas acciones que las personas puedan tomar para proteger estos humedales, para conservarlos, cómo las personas que nos escuchan pueden ayudarte a ti y ayudarnos a conservar, a restaurar, a proteger estos ecosistemas tan importantes para nosotros y que nos prestan tantos servicios ecosistémicos. Bueno, yo creo que lo primordial es dejarlos intactos, o sea, no echar basura, no contaminar, no ir que con el perrito, que no sé qué. Yo creo que los humedales necesitan es conservación. Necesitan mucha conservación, necesitamos sembrar especies nativas cerca de ellos. Por eso es muy importante no sembrar por sembrar, sino saber qué estoy sembrando, por qué lo estoy sembrando, hacerle mantenimiento. Acá me estoy refiriendo a especies terrestres, pues porque no les voy a decir que vayan y siembren plantas acuáticas y se metan allá, pues eso ya es, eso es tema de profesionales. Pero ante todo es como el respeto, es como la apropiación de saber qué es un humedal, para qué sirve, por qué lo debo cuidar, por qué no debo estar pensando que atrae enfermedades, sabiendo que alberga una gran cantidad de organismos bien lindos. Las aves, por ejemplo, son una especie sombrilla porque todo el mundo es, ay, las aves acuáticas, qué lindas, qué hermosas, migratorias, vienen quién sabe de dónde aquí a anidar. Eso es muy bonito. Entonces es como tener esa apropiación de que es un ecosistema muy importante. Más que todo eso, cuidarlo, respetarlo, saber qué funciones está cumpliendo, enseñarle a los demás. Y que hay unas dinámicas detrás de todo eso muy bonitas, pues que con los humedales se regulan ellos mismos, como ahorita nos contabas, en épocas de sequía, en épocas de lluvia, y todo eso cambia, o sea, cambia la estructura, ya nos contabas de las plantas, pero al mismo tiempo también de los animales que los habitan. Como nos decías, las aves migratorias son súper importantes en estos ecosistemas. Es muy triste que cuando un humedal, por ejemplo, está en una época de sequía, la gente cree que ahí ya no hay nada, entonces los rellenan o bueno, hacen un montón de desastres y después cuando vienen las aves migratorias ya no tienen su lugar para anidar, o en el caso pues de los anfibios, por ejemplo, de las ranitas que son tan dependientes del agua, en su mayoría pues los grupos son muy dependientes del agua, entonces si se afectan todos estos ecosistemas, pues se ven implicados un montón de organismos como las plantas, como los animales, aves, anfibios y también insectos. Entonces es como que entender que todo esto está regulado y que tienen pues como su importancia y que deben ser protegidos. Yo espero que después de todo lo que les he contado, ya piensen como que vea, ya hay un montón de cositas interesantes, hay una planta carnívora, no es un laguito y ya, sino que todos esos procesos que se están dando ahí, como que uno ni siquiera se los imagina y que ya se den cuenta de todas esas cosas y decir, ve, esto hay que cuidarlo, esto hay que respetarlo, esto hay que protegerlo. Dani, si las personas quieren conocer un poco más de humedales, como ¿qué les podría recomendar? ¿Como un libro o alguna película o documental? ¿O dónde crees que las personas que se quieren acercar un poco más a este tema podrían llegar? Uno de los productos de mi tesis fue un libro muy bonito que se hizo con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un libro muy informativo que se llama Los humedales del altiplano del oriente antioqueño y su conceptualización. Lo pueden encontrar en la página de la Universidad Católica de Oriente. También hay un libro muy bonito que sacó el Humboldt, son 2 volúmenes, se llama Colombia Anfibia.
La verdad, la información ahí está súper detallada, con muchas ilustraciones, está súper bello. Y también, pues, si se quieren involucrar, si quieren conocer, pueden acercarse a los humedales, pueden ir a ver la gran cantidad de cosas que hay. Los humedales del altiplano están muy asequibles, pues yo creo que esa es una gran ventaja, que tenemos unos humedales muy cerca donde podemos apreciar la gran diversidad que albergan, obviamente cuidando y respetando mucho los espacios, sin ir a dejar basura por allá, sin ir a molestar a las aves, porque muchas veces las personas no van con malas intenciones, pero llevan al perrito, entonces el perrito sale persiguiendo los paticos migratorios o le daña el nido. La verdad, son ecosistemas muy frágiles y uno tiene que ser muy consciente de eso. Pues yo creo que ya Dani dijo palabras muy que todos deberíamos escuchar y que deberíamos pues como tener en cuenta a la hora de entrar a conocer más estos humedales. Sí, yo creo que esto fue una muy buena entrada para las personas que no conocían más a profundidad lo que es un humedal, porque bueno, la palabra pues sí es bastante conocida, la gente asocia a lo que es un humedal, pero realmente no entiende su importancia y toda la diversidad que hay detrás de eso. Entonces, muchas gracias, Dani, por haber aceptado la invitación. Qué chévere toda esa información y todas esas experiencias que nos contaste. No sé si quieras dar algunas de tus redes sociales donde te puedan seguir o preguntar acerca de humedales. Claro que sí, no, pues primero que todo, gracias a ustedes por invitarme. Estos son espacios muy importantes. Yo pienso que las personas pues que escuchan este podcast pues se informan muchísimo, aprenden muchísimo. Yo creo que empiezan a ver el mundo como de otra forma. Nosotros los biólogos tenemos como muchas responsabilidades también para enseñarle a las personas que no han tenido la oportunidad de tener como ese acercamiento a la naturaleza que tenemos nosotros y esa pasión por lo que hacemos. Entonces, gracias por el espacio, me parece un espacio súper chévere, súper interesante. Claro que sí me pueden escribir las personas que quieran conocer más a profundidad, que tengan preguntas. Mi correo es daniela.salazars@uda.edu.co. Mi Instagram es Dani Salazar Suaza, por ahí también me pueden escribir, me pueden preguntar, yo estoy siempre muy dispuesta a enseñar, la verdad me gusta mucho que las personas se interesen y quieran aprender de estos ecosistemas y en plantas acuáticas, pues de una estoy completamente dispuesta a enseñar lo que necesiten. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani, por todo lo que nos enseñaste hoy y por todo lo que aprendimos. Bueno, entonces nos gustaría que si les gusta este tipo de formatos donde traemos como una persona especialista en algún tema a que nos hable más específicamente de esto, pues si les gusta este formato nos pueden escribir a las redes sociales. Estamos como @podcast_ciencia en Twitter y como @otra podcast de ciencia en Instagram y en Facebook. Entonces nos gustaría mucho su opinión y si les gustó este episodio, compartirlo con las personas que también crean que pueden gustarle, familiares, amigos, eso nos serviría un montón. Entonces, bueno, muchas gracias, Dani, gracias, David, y nos escuchamos en otra ocasión.